Bueno, pues llegamos ya a ese momento de la semana cuando estamos en semana de Gran Premio que toca mi predicción a lo que vamos a ver en este Gran Premio de Japón. Ya sabéis que esta serie de vídeos las estamos haciendo este año, un vídeo un poco más personal y donde os vengo a explicar mi corazonada para este fin de semana, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Creo que no he acertado un top 5 de pilotos en las carreras que llevamos, en pilotos sorpresa o decepción o equipo sorpresa o decepción, alguno he acertado, pero no demasiados, es decir, que no os fiéis, por supuesto, de lo que os voy a decir, no creáis que lo que voy a decir aquí va a ser lo que va a ocurrir y vayáis a apostarlo, pero es lo que yo creo que va a ocurrir, os voy a intentar explicar el porqué y como siempre os digo, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, vuestra corazonada, qué es lo que pensáis, vuestros pronósticos para este fin de semana que vamos a vivir en Suzuka. Más allá de ahí, antes de comenzar, también como siempre hacemos, recordaros que esta serie de vídeos puede cambiar. Llevamos 2 vídeos ya creo seguidos, tanto Australia como Japón, donde no ha habido novedades. Después de Arabia Saudí, quiero decir que sí que cambió un poco los vídeos, pero después de esto, pues si queréis que haga un pronóstico más o en esta serie de vídeos traeros algo diferente que hagamos previo también a los pronósticos, pues me lo podéis decir, porque por supuesto se puede incluir. Este vídeo es meramente, como digo, pues más cercano y lo que queráis se puede llegar a intentar introducir. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con esta predicción al Gran Premio de Japón, cuarta ronda de la temporada, cuarta carrera en uno de los circuitos más característicos de la Fórmula 1 y que más gustan en el público. Es uno de los circuitos más históricos, pasa a estar a principios de temporada, en la historia reciente ha estado siempre albergando los últimos grandes premios, aunque también ha habido ocasiones que se ha corrido en este principios de año, en esta primavera, que esto es importante también porque hay cambios que provocan que vaya a ser diferente este fin de semana, ya os lo estuvimos explicando ayer, que podría llegar a ser una carrera a una única parada siempre y cuando hacemos este pronóstico acabe siendo en seco, porque el pronóstico indica que puede haber lluvia, que es curioso que nos hemos ido del momento que más llueve en Japón, que es a final de año, a principios de temporada, a principios de año nos hemos ido ahora para albergar esta carrera, pero puede ser que llegue a llover, así que bastante curioso eso, pero bueno, podría llegar a ser que haya lluvias este fin de semana. Si no llega a llover, debería de ser una carrera a una única parada. Ahora os hablamos de lo que ocurrió el año pasado y os recordamos el único piloto que intentó esa única parada, pero no es lo habitual en este circuito. Pero al ser unas temperaturas más bajas van a ser este año, por el hecho de estar corriéndose en primavera, podría dar ese supuesto y que provoque una única parada este fin de semana. Más allá de ahí, como os digo, históricamente ha albergado una de las últimas citas y por supuesto, pues entonces han decidido aquí mundiales. Ya os hemos contado que de por sí, tanto 2023 como 2022 ha definido mundiales. En el 23 Red Bull consiguió aquí su mundial de constructores, mientras que en el 22 logró Verstappen su segundo título. Además de todo esto, pues también recientemente, como os dije en otro de los vídeos, Fernando Alonso aquí consiguió definir casi su mundial frente a Schumacher en 2006. Estaba bastante definido para el piloto de Ferrari, pero gracias a un abandono que tuvo aquí pudo remontar a Alonso y acabar consiguiendo incluso ganar. Y sobre todo, por supuesto, lo que se recuerda son los años entre Ayrton Senna y Alain Prost que se definieron aquí el mundial, porque además era la última carrera de la temporada y se lo jugaron todo aquí. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado en este escenario? Bueno, pues sobre el año pasado, como ya nos fijamos, cambia mucho a lo que hemos hecho en estos vídeos previos a la carrera recientemente. El motivo, hasta ahora si os habéis fijado siempre hemos hablado de qué bien lo hizo Aston Martin, cómo sorprendió, o Mercedes en Australia lo hicieron bien y demás también, pero el hecho es que siempre hemos estado hablando de eso y aquí es todo lo contrario, aquí aparecen 2 McLaren en el podio junto a Max Verstappen. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, esto es algo que yo os he comentado muy interesante para este fin de semana y es que va a ser la que de verdad sea una buena comparativa frente a el final del año pasado, que estos coches sabemos que son evolución prácticamente de los monoplazas que teníamos a finales de la pasada temporada, y es de verdad esa buena comparativa porque esta carrera se corrió a finales de la pasada temporada, no a principios, y aquí ya os he dicho que compararlo con Bahrein de 2023 a Bahrein de 2024 o Arabia Saudí o Australia entre años, hay algunos equipos que sí
Puede estar bien, más o menos, hacer esa comparativa, pero hay equipos en los que no. Especialmente os lo he dicho esto por McLaren, y McLaren me parece un poco injusta esa comparativa de Bahrein 2023 a Bahrein 2024, sobre todo porque se habla de que han mejorado pues casi 2 segundos, y así ha sido en estas 3 primeras carreras, pero se olvida que a McLaren mejoró 1 segundo a lo largo del año pasado. Entonces, a mí me parece en ese sentido algo injusto para el propio equipo McLaren, para el hecho del mérito que tuvieron el año pasado. Independientemente de ello, esta es la verdadera comparativa con el año pasado. Por eso mismo, los monoplazas que se llevaron a Suzuka son bastante similares a los que había en Abu Dhabi, con mínimos cambios en algunos de los equipos, y por ende es la mejor comparativa para esa comparación con el año pasado. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Bueno, vimos a un Verstappen que dominó. Venía de un Gran Premio de Singapur que no había ganado, mismo escenario que esta temporada, que viene de un Gran Premio, esta vez de Australia, que no ha ganado, y aquí dominó. Logró una pole por más de medio segundo de diferencia frente al segundo, y luego logró ganar la carrera con más de 20 segundos de diferencia. Después de él estuvieron los dos McLaren muy fuertes. McLaren, este circuito se les adapta muy bien porque son un equipo que en curva de alta velocidad se adaptan muy bien, y es sobre todo lo más predominante en este 8 que hace el circuito de Suzuka. Así que se espera que este fin de semana vayan bien, aunque aquí está la duda, ¿estará o no por delante de Ferrari? Ya en Australia estuvieron cerca, realmente McLaren, y ha sido la vez que más cerca estuvieron, pero ¿conseguirán estar por delante en Suzuka? Hay ciertas dudas, y ahí va a ser lo bueno de esta comparación, porque Ferrari ha dado pasos adelante en todos los sentidos, y se espera que aún así puedan llegar incluso a estar por delante. Ahora os comentaré mi predicción sobre esto, pero McLaren también bastante fuerte. Mercedes en este escenario ya el año pasado incluso estuvo por detrás de Ferrari. Están teniendo bastantes complicaciones, así que veremos en qué lugar se encuentran. Y Aston Martin fue no el peor fin de semana que tuvo el año pasado, porque se fue a México, pero uno de los peores. Sí que es verdad que yo os he contado esta semana que para mí el resultado fue peor de lo que podría haber sido, porque se quedó atascado Alonso detrás de Ocon. Los demás pilotos fueron capaces de llegar y adelantarle, mientras que Alonso, primero porque Ocon se defendió bastante más fuerte con Alonso, pero esto es indiferente. Y segundo porque es que Aston Martin, especialmente a final de temporada, sufría mucho en recta y no conseguían adelantar, pues definió que Alonso no pudiera adelantar al Alpine, y al final quedase mucho más atrás de lo que quizá podría haber quedado, al menos en diferencia frente a los rivales. Yo creo que la posición sí que era justa. Esto también que acabamos de comentar es importante. Es complicado adelantar. Se puede adelantar a un piloto que es claramente inferior o que haya una desventaja de neumáticos. Si no se dan esas condiciones, es complicado adelantar, aunque seas ligeramente superior al piloto que tienes delante. Así que la estrategia también va a jugar un factor importante. Habiéndoos contado lo que ocurrió la pasada temporada, os explicamos cómo está el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores, que está tal que así, con un Verstappen que ha perdido muchísima de su ventaja, pues por culpa de no haber no haber podido disputar ni acabar el Gran Premio de Australia. Leclerc se ha acercado, que se pone segundo, superando a Checo un único punto de diferencia, y Carlos, con una carrera menos también que su compañero y demás, las mismas carreras que Verstappen, porque Verstappen no acabó Australia, le vemos ahí en ese cuarto lugar. Los dos McLaren bien posicionados, quinto y sexto, con un Norris que ya ha recortado a Piastri después del resultado en Australia. Russell, que es séptimo, hubiera sido Alonso, pero por la sanción que tuvo en Australia, pues ha quedado finalmente octavo. Noveno Stroll, que vuelve a recuperar su posición dentro de los 10 primeros puestos, y Lewis Hamilton, que tampoco llegó a puntuar. Luego, fuera de los 10 primeros puestos, vemos a un Tsunoda que logró hasta 6 puntos y ya se pone por delante de Berman, y los dos Haas, siendo los únicos pilotos junto a Tsunoda de los 10 últimos pilotos que están que han logrado puntuar. Luego, hablando acerca de el Mundial de Constructores, ha quedado tal que así, con un Red Bull que ha perdido la distancia frente a Ferrari, están ahí únicamente a esos 4 puntos. McLaren, que se consolida como el tercer equipo en cuanto a puntuación, y una rivalidad bastante fuerte ahora mismo entre Mercedes y Aston Martin. Racing Bull se consolida como ese sexto puesto, que seguramente es el que acaben manteniendo. Ahora sí, mis pronósticos, y como siempre realizamos, vamos a dar comienzo por piloto y equipo sorpresa y por piloto y equipo decepción. Vamos a empezar por piloto sorpresa, y os voy a explicar por qué para mí puede llegar a ser sorpresa, pese a que su equipo se espera que sea bueno, que es Oscar Piastri. ¿Por qué creo que Oscar Piastri va a ser esa sorpresa, entre comillas, si ya os cuento que McLaren se espera que este fin de semana vayan bien?
Bueno, Piastri, esto lo explicábamos además ayer también en el canal. El único problema que tuvo Piastri a lo largo de la pasada temporada es la gestión de neumáticos. Degrada bastante más que sus rivales. Que ya estar diciendo que este es su único problema de un piloto que era rookie el año pasado es buenísimo, pero estaba muy cerca del nivel de Norris. Lo único que le faltaba era esa gestión de los neumáticos. Eso es lo que le hacía irse para atrás. Y en este mismo escenario, por ejemplo, también le pasó, porque este circuito es exigente y acabó teniendo que ceder la posición frente a un Norris que venía mucho más rápido. Eso es por lo que creo que este fin de semana puede llegar a serse piloto sorpresa. Ahora veremos si aparece dentro de los 5 primeros pilotos o no, pero creo que va a poder estar más cerca de Norris gestionando mucho mejor sus neumáticos. Ya lo ha hecho durante este comienzo de temporada, creo que se va a repetir aquí y como os digo que esa comparativa es la que de verdad se puede hacer frente al año pasado, por ese motivo es por el que yo lo pongo como el piloto sorpresa de este fin de semana. Piloto de excepción, pues para mí sería en este caso Lewis Hamilton. Estamos viendo un Mercedes que le está costando mucho, estamos viendo un Mercedes que está haciendo experimentos como ya sabemos, ya os hemos contado que este mismo fin de semana ya ha contado el propio Wolff que los van a tener que volver a hacer porque no les queda otra, porque ya los hicieron el fin de semana pasado, que ese era el objetivo de Australia, hacer esos experimentos como ellos nos decían en libres y en libres 1 y 2. Ya ha hablado Toto Wolff que tienen que seguir haciendo experimentos incluso en fines de semana completos. Y con un Hamilton que cada vez se le ve más desentendido de Mercedes, para mí este circuito no se le adapta bien en teoría a Mercedes. Es un circuito con muchas curvas a alta velocidad, similar a Arabia Saudí, pero llevándolo incluso más al extremo porque ahí era más velocidad punta en determinados puntos. Es más como el primer sector de Arabia Saudí y Mercedes fue el segundo peor circuito en ese sector, solo superado por Alpine. Con esa premisa, pues yo creo que Mercedes va a sufrir este fin de semana y para mí Hamilton es el piloto que peor ahora mismo lo está haciendo al desentenderse tanto de Mercedes y creo que va a ser ese piloto de excepción. Veremos qué es lo que ocurre. En equipo sorpresa voy a poner a Sauber. Ya os hemos explicado después de estas 3 primeras carreras que Sauber es uno de los equipos que mejor está rindiendo, entre comillas, mejor está rindiendo en la zona baja. Para mí, junto a Racing Bull, son los que están peleando por ser el líder del resto en ritmo. 2 carreras, que fueron Bahrein y Arabia Saudí, realmente eran el equipo más rápido en esa zona baja. El problema que han tenido ha sido siempre las paradas. E incluso en Australia, aun habiendo sido superados por Tsunoda, si no hubiera sido por las paradas, hubieran peleado seguramente contra los Haas por entrar en puntos. No están pudiendo aprovechar esta ventaja que tienen a principios de año. Es algo malo, porque veremos si no la acaban perdiendo a lo largo de la temporada. Ojalá no, por supuesto, para que consigan mantener esta posición, pero tienen que reaccionar ya. No se ha comentado, no se ha hablado que este fin de semana vaya a haber esa solución, entre comillas, para este fin de semana, para las paradas, porque no depende de ellos, pero mi sensación, ese problema en las paradas han tenido muy mala suerte de que les ha pasado en todas las carreras, con el problema de las tuercas. Mi sensación es que en alguna carrera, aunque no esté solucionado, no les tiene que pasar, porque eso es un problema de la pistola cuando se le pone en la tuerca que no está enganchando bien, pero no siempre les ha pasado en todas las paradas. En la primera carrera solo le pasó a Bottas en una, que hubo 2 paradas de cada piloto. En la segunda solo le pasó a Zhou, que solo hubo una de cada, pero solo le pasó a Zhou. Sí que es verdad que en Australia, habiendo 2 paradas de los 2, le pasó a una en cada. Ojalá no les acabe pasando, podamos verles rendir sin ese problema y les veamos rendir el buen ritmo que han tenido, que han sido ese líder del resto, y si ocurre algo por delante, quizá son capaces de pescar algunos puntos. En cuanto a equipo de excepción, ya os hemos comentado por qué va a ser este el equipo de excepción, porque es Mercedes. Es la primera vez, creo que me repito, en equipo de excepción o cualquiera de estas características con respecto al fin de semana anterior de todo el año. Y es que para mí van a ser ese equipo de excepción, ya os lo hemos explicado con Hamilton. Están sufriendo bastante, van a hacer experimentos según han reportado también este fin de semana, incluso no solo limitándose a hacerlos en libres, sino también haciéndolos durante todo el fin de semana. No se
se están encontrando. James Allison ha comentado que creen que cuanto más temperatura hay, no solo en el coche, no solo en los neumáticos, sino en la pista en general, peor están rindiendo, no entienden muy bien el porqué, tienen muchos problemas y en curvas de alta velocidad han rendido muy mal hasta este momento. Así que para mí creo que van a ser ese equipo de excepción. Independientemente de ello, ya siempre os hemos comentado que al igual que os comentamos que Sauber es intentar entrar en puntos, Mercedes seguramente entren en puntos siempre y cuando acaben la carrera. Así que después de todo esto llega mi predicción de los 5 primeros pilotos. Vamos a intentaros explicar por qué. Ya os he dicho que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En el fin de semana en Australia empezamos por el quinto. He pensado cómo empezar, pero creo que es más rápido y mejor explicarlo empezando por el ganador de la carrera, que para mí sería Max Verstappen. Como os he dicho antes, ¿qué es lo que ocurrió el año pasado? Venía de una carrera que no ganó en Singapur y dominó a la carrera siguiente. Va a hacer lo mismo, ojalá no domine de esa forma, pero sí que creo que desde luego va a tener la voz cantante, por así decirlo. Es un circuito que se le adapta, hemos hablado de que se adapta muy bien a McLaren, por ejemplo, se le adapta aún mejor a Red Bull, es un circuito exigente con los neumáticos, un asfalto. Y esto va a ser importante recalcarlo, parece, a lo largo de esta temporada. Un asfalto de carrera, no un asfalto de calle como es el de Australia. Esto lo recalcamos porque parece que ese tipo de asfaltos, el asfalto de circuitos urbanos, no se le adapta bien al Red Bull, pero el asfalto de circuitos sí. Entonces esto es importante, parece que tendrán mejor degradación que cualquier otro equipo este circuito, y siendo un circuito exigente con los neumáticos, al final creo que Verstappen va a conseguir ganar. Ganó en 2022, dominó en 2023, y mi sensación es que este circuito, que se adapta muy bien al Red Bull, que van a traer actualizaciones según han estado comentando, mi sensación es que les vamos a ver en esa primera posición. Y aquí ya en segundo lugar he tenido bastantes dudas porque dominará Red Bull, estará Checo, no estará Checo, no dominará tanto y podríamos llegar a ver alguna pelea. Yo para mí he puesto, y ahora os voy a explicar el porqué, a Carlos Sainz en segundo lugar. El motivo, mi sensación es que Ferrari no va a estar tan lejos como hay gente que piensa, ni tan lejos como estuvo cualquier otro equipo en este circuito el año pasado. Siendo eso, creo que Ferrari va a poder llegar a estar en esa pelea. No creo que peleen contra Verstappen, pero les hemos visto esa progresión además también en curvas de alta velocidad. Así que creo que Ferrari puede llegar a rendir mejor de lo que ya lo hicieron el año pasado. En este escenario, pese a ser el año pasado un coche que degradaba mucho, tampoco tuvieron una degradación altísima en comparación contra los rivales, y con un Carlos que viene haciéndolo tan bien, que viene desatado, me costaba no ponerlo en segundo lugar. Dicho esto, va a ser la primera carrera que termine, porque Arabia Saudí no terminó. Va a ser la primera carrera que termine por detrás de su compañero, y va a ser la primera carrera que en mis pronósticos he confiado que quede por delante. Así que, por supuesto, esto es la demostración de que no os podéis fiar del pronóstico que yo os diga, porque yo no acierto ni uno. Y en tercer lugar, ya sí me costaba mucho sacar a Sergio Pérez. Japón no es el circuito que mejor se le dé a Checo. Ya, por ejemplo, en 2022 también llegó al podio, pero quedó tercero. Bueno, no es un circuito que haya obtenido especialmente buenos resultados. Es un circuito de por sí complicado, pero el coche por supuesto también se adapta bien, y yo creo que aunque piense que puede llegar a Carlos quedar en segundo lugar, creo que Checo en el podio puede estarlo. El año pasado tuvo una carrera bastante complicada, con bastantes fallos, cayó en Q2, tuvo también colisiones y acabó teniendo que abandonar, así que bueno, veremos qué es lo que consigue hacer Checo Pérez en esta carrera, pero al final los motivos por no ponerle segundo, que hasta ahora he puesto siempre a los Red Bull primero y segundo, pero el motivo para no ponerle segundo ha sido eso, que creo que Ferrari va a poder estar ahí, y con un Carlos que viene muy fuerte, creo que puede llegar a estar en ese tercer lugar. Y en cuarta posición he puesto a Charles Leclerc. Hasta ahora hemos visto esta tónica de que los Red Bull son los únicos que pueden estar medianamente cerca a los Ferrari, perdonad, son los únicos que pueden estar medianamente cerca a Red Bull. No estuvo lejos McLaren y se espera que este circuito esté mejor. Incluso hay gente hablando de simulación de carrera que deberían ser el segundo equipo McLaren.
Mi sensación es que Ferrari va a poder estar todavía aún por delante. Veremos si me acabo equivocando o no, pero yo creo que efectivamente si Ferrari está por delante de McLaren, creo que Leclerc va a ser en esa cuarta posición. Y por ende, yo os he dicho que McLaren creo que va a ser aún así un equipo que no va a estar lejos. Sí que creo que un escaloncito por detrás de Ferrari, pero bastante por delante deberían estar lo de Aston y de Mercedes, así que en quinta posición he puesto a Lando Norris. Aunque os he dicho que para mí el piloto sorpresa va a ser este fin de semana Piastri, aún así creo que va a estar un escaloncito, un pasito por detrás de su compañero de equipo y va a ser Norris quien quede en esta quinta posición y consiga cerrar este listado del top 5. Recordatorio, sé que me repito mucho en esto, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no acierto nunca ni una de estas, ni yo que sé, ni el ganador de Australia lo acerté tampoco porque puse a Verstappen, así que no os fiéis del pronóstico que yo estoy realizando. Como os he dicho al principio del vídeo, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, vuestro pronóstico, quién crees que va a ganar, segundo, tercero, cuarto y quinto, si me quieres dejar quién crees que va a hacer la pole, quién crees que va a ser ese piloto sorpresa, equipo sorpresa, piloto de excepción o equipo de excepción, o cualquier sugerencia para hacer en este tipo de vídeos, si te gustaría que hagamos el top 3 de clasificación, cualquier cosa, quieres que añadamos algo en este vídeo que también sirva un poco como previa para este fin de semana. Cualquier cosa sobre todo eso, me encantaría que me lo dejes en los comentarios porque estaré muy atento y siempre, como os digo, siempre los leo todos, así que me gustaría mucho ver esa participación en este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre lo que os hemos estado diciendo y deja tu me gusta y suscríbete si nos quieres apoyar porque apoyas muchísimo, especialmente los me gusta, le gusta mucho, vaya la redundancia, a YouTube, los aprecia bastante y da ese impulso a los canales, así que apreciaría mucho que dejéis vuestro me gusta si os ha gustado y nos queréis apoyar. Esto ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, nos vemos mañana que se viene un día cargadísimo de noticias ya con el día de medios en el circuito de Suzuka, así que nos vemos mañana que seguiremos hablando de Fórmula 1.